En la siguiente diapositiva vamos a presentar las estadísticas sobre los golpes de Estado en América Latina durante el siglo XX. En total, hemos encontrado alrededor de 60 golpes de Estado en la región. Obviamente, en cada país sucedieron cierta cantidad de golpes de Estado y es lo que tratamos de cuantificar en la estadística que vamos a presentar posteriormente. Entre 1900 y 1920 encontramos un total de 11 golpes de Estado, fundamentalmente en países como Paraguay, Chile, Perú, Venezuela y México. En la década de los 20 encontramos apenas dos golpes de Estado que sucedieron en Chile en 1924 y 1925. Una hipótesis que nos permitiría explicar por qué es una década en la cual no hay muchos golpes de Estado es precisamente porque fue una década de bonanza económica. Recuerden que la década de los 20 es una década posterior a la Primera Guerra Mundial y en la mayoría de países de la región latinoamericana hay un crecimiento económico significativo, lo que trae, podríamos decir, cierta estabilidad. Ahora bien, contrario a la década de los 20, en la década de los 30 encontramos un total de 12 golpes de Estado y esto se podría relacionar con el hecho de que es en esa década, especialmente a principios de esa década, que la región entra en crisis producto del efecto de la crisis económica internacional de 1929. Esto genera cierta inestabilidad, cierto desorden, protestas, demandas y los gobiernos encuentran en los militares la forma de imponer el orden, de lograr cierta estabilidad y lo hacen a partir de entregar el poder a los militares. Y muchos de ellos llegan a obtener los gobiernos a través de la fuerza, especialmente lo que conocemos como golpes de Estado. En la década de los 40, si bien es cierto, hay una disminución de los golpes de Estado si lo comparamos con la década de los 30, pero aún así podríamos decir que es una década en la cual el recurso a la violencia, el recurso a las armas y a la imposición sigue siendo una forma de obtener el poder en los gobiernos, un poder que no se puede obtener a través de la vía electoral. Y entonces los golpes de Estado se siguen sucediendo, lo cual indica la poca disposición a la consolidación de la democracia en la región. Recordemos que en la década de los 40 sucede la Segunda Guerra Mundial y posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial aparece un discurso prodemocrático, lo cual va a entrar en conflicto con la forma en cómo los militares se hacen de los gobiernos en la mayoría de países latinoamericanos. En la década de los 50, que podríamos considerar la mitad del siglo XX, hay una leve disminución en el golpe de Estado, ¿verdad? Encontramos nada más 5 golpes de Estado, especialmente en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela y en Cuba. Hay que decir que, por ejemplo, el último golpe de Estado que tenemos en el cuadro, el que se sucede en Cuba, va a ser el que, diríamos, inicia o genera el conflicto interno que va a llevar a una guerra civil y que posteriormente va a desembocar en lo que se conoce como la Revolución Cubana, que vamos a ver posteriormente. Hay que agregar que en algunos países este es el momento en el cual los gobiernos que se instalan van a constituirse en gobiernos de larga data. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, es en esta década que se instala la dictadura de Alfredo Stroessner, que se va a mantener hasta la década de los 80. En la década de los 60, si analizamos esta década, podríamos pensar que es una década que no tiene ninguna diferencia con las décadas que hemos visto anteriormente porque se suceden 11 golpes de Estado y en las que hemos visto anteriormente oscilan entre 5 a 12 golpes de Estado. Sin embargo, una peculiaridad en la década de los 60 es que en algunos países
se suceden varios golpes de Estado. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tenemos el caso de Perú, en el cual país en el cual se suceden 3 golpes de Estado durante la década. También tenemos el caso de Ecuador, de República Dominicana y de Argentina, que se suceden 2 golpes de Estado. Entonces, la década de los 60 es sumamente importante porque es una década en la cual se comienza a vivir en América Latina los efectos del proceso revolucionario cubano, y esto pone en alerta a los Estados Unidos, que va a tratar de mantener un control y evitar que otro país vaya a caer, como dirían ellos, en manos de el comunismo, y por lo tanto van a tener o van a tratar de establecer buenas relaciones con los gobiernos militares para que se pueda mantener el control interno en los países. Y una forma de evitar que vaya a establecerse un gobierno que no sea bien visto por parte de los Estados Unidos va a ser precisamente el golpe de Estado. Vamos a ver un poco más adelante el caso, por ejemplo, de Brasil, donde hay un golpe de Estado en 1964, que es un golpe de Estado orquestado por los militares en alianza y en apoyo de Estados Unidos, porque el gobierno que se instala en ese país no es bien visto por el gobierno norteamericano, porque lo considera muy hacia la izquierda. Finalmente, en este recorrido estadístico que hemos hecho sobre los golpes de Estado en América Latina, encontramos la diapositiva referida a la década de los 70. En esta década podríamos afirmar que es la última década de golpes de Estado, por lo menos de forma masiva en América Latina, porque posteriormente, después, en la década de los 80, la mayoría de países latinoamericanos van a transitar hacia la apertura democrática, con muchas dificultades obviamente, pero vamos a decir que quedan atrás estas prácticas de la imposición y del uso de las armas para llegar al poder, especialmente por parte de los militares y de las tendencias de derecha. Entonces, en la década de los 70 todavía encontramos cruentos golpes de Estado en países como Argentina, en Uruguay. Si ustedes ven el caso de Bolivia, por ejemplo, es patético porque es prácticamente una década de golpes de Estado. Y también encontramos el caso de Chile, que es uno de los golpes de Estado más crueles que han existido en la historia, y el caso de Perú y de Ecuador. Nos vamos a detener posteriormente en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay y especialmente en el caso chileno.